Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Dios con nosotros, donde junto a Sergio Espinosa, amigo de nuestra casa, reflexionaremos en el episodio titulado Dime con quién andas. ¿Se escandaliza Dios de nuestro pasado? ¿Y dejamos de interesarle a Dios cuando nos equivocamos? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. ¿En qué te fijas cuando conoces a una persona y entablas una relación? Puede ser una relación de trabajo, puede ser una relación de amistad o a lo mejor con algún vecino. Cuando tienes esa primera impresión, cuando la ves por primera vez, ¿en qué te fijas? ¿Cuáles son tus parámetros para analizar a esa persona y saber si a lo mejor esa persona puede ser tu amigo o puede ser algún trabajador o algún empleado que tú estás contratando y que vas a tener que tener una relación por algún tiempo? A menudo las empresas tienen distintos parámetros para aceptar, para que encuadre dentro de las características del cargo que la empresa necesita. A lo mejor su presencia, a lo mejor su forma de hablar, como ellos hablan o como ellas hablan, a lo mejor su cultura, su raza. Puede ser también a lo mejor algún elemento que sea importante en tu relación con las personas o la relación de esa empresa con sus trabajadores o con los que ellos piensan contratar. ¿Cómo se visten? Por su nivel social, a lo mejor también puede ser una característica importante para poder tener una relación cercana con alguna persona, o a lo mejor también por su nivel económico. Sin duda que cuando entablamos alguna relación o cuando queremos entablar alguna relación, como decía al principio, puede ser de amistad o con algún vecino o puede ser con algún trabajador, hay elementos que nos hacen analizar y que nos hacen tomar esa decisión si esa relación va a permanecer en el tiempo o simplemente no la llevamos adelante. Hay algunas frases populares que hemos escuchado por ahí que dicen, por ejemplo, como te ven, te reciben, ¿cierto? De acuerdo como tú estás presentado y te estás incorporando a algún grupo, algún grupo de amistad, algún grupo en la universidad, en tu colegio o en el trabajo, está esa frase, ¿cierto? Como te ven, te reciben. O otra también, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, ¿cuál es tu grupo de amistad? ¿Con quién tú te relacionas? Va a decir qué tipo de persona eres tú. O también hay otra que dice, no todo lo que brilla es oro. Es decir, mira, esta persona se ve bien, se ve inteligente, o se viste bien, tiene una buena preparación, pero a lo mejor, y dejamos ahí la duda, ¿cierto? No todo lo que brilla es oro. Bueno, sin duda que esta experiencia a lo mejor tú la has vivido a lo mejor de las dos veredas.
a lo mejor tú presentándote a un grupo o tú recibiendo a alguien en un grupo de cualquier tipo. Jesús tuvo una experiencia dura y difícil en ese sentido. Cuando estaba participando con distintos grupos de su tiempo, vino una crítica hacia él. Esto aparece en Mateo, capítulo 11, versículos del 18 al 19. Y esto porque algunos estaban criticando o estaban hablando mal de Juan el Bautista, ¿cierto? Y él le responde lo siguiente, dice: porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, refiriéndose Jesús a él mismo, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Este texto nos muestra en la realidad, ¿cierto?, que Jesús estaba siendo criticado por el tipo de personas que él se juntaba. Dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, Jesús, su misión, su visión de lo que él tenía que hacer en esta tierra, tenía que ver con esas personas, ¿cierto? No con santos, sino con pecadores. Y Jesús manifiesta eso ahí. Pero esa frase final es muy importante, donde dice, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. ¿Sí? No por lo que tú ves, ¿cierto? No como te ven, te reciben, sino que por los hechos las personas tienen que ser juzgadas. Por lo tanto, ese primer golpe de vista que a veces nosotros tenemos de las personas, muchas veces nos pueden engañar para bien o para mal. Porque a lo mejor es una persona que por su apariencia puede ser muy atrayente. No todo lo que brilla es oro, pero a lo mejor ya conociéndolo con el tiempo nos va a traer algunos desengaños. Pero Jesús, para él, la relación con las personas era muy importante. Él siempre puso en primer lugar a las personas. No importa su clase social, no importaba a qué grupo étnico esas personas pertenecían o a qué raza. Él siempre estuvo atento y tuvo una palabra, una acción de amor hacia aquellas personas. Y es así que cuando se encontró en algún momento con los fariseos, ellos le hicieron una pregunta que querían que Jesús se equivocara, ¿cierto? Una pregunta para hacerlo caer y que dijera algo que era incorrecto para luego llamarle la atención o decir, mira lo que dice el maestro. Y le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y vean lo que Jesús les responde. Esto aparece en Mateo capítulo 22, los versículos 36 y 37. En el capítulo 36 aparece la pregunta y dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús les responde en el versículo 37, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Y sigue diciendo, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El versículo 39 dice, el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios. Muchas veces nosotros juzgamos, muchas veces evaluamos a las personas por su apariencia y no les damos una oportunidad de conocerlos para saber realmente cómo son o qué tipo de personas son. Darles una oportunidad. Hay una historia fantástica en las Escrituras, hay muchas historias, pero esta historia que les quiero comentar es una historia que aparece en el libro de Josué, en el capítulo segundo, en el segundo capítulo de Josué. Y aquí, en forma práctica, Dios nos da señales que cualquier persona, no importando su condición de vida, no importando a qué grupo social pertenece, o a qué raza pertenece, o a qué pueblo pertenece, todas las personas tienen una oportunidad, todas las personas pueden recibir la bendición de Dios, pueden recibir el abrazo de Dios. Y esta historia es la historia de Rahab y los espías. Y esto ocurre cuando ya Josué, después que Moisés muere en el desierto, y él se hace cargo de conducir al pueblo de Israel a esta tierra prometida, y ellos ya entran a esta tierra prometida, y tienen que empezar a conquistar los territorios donde Dios les había dicho que ellos tenían que establecerse las distintas tribus del pueblo de Israel. Y era costumbre, como ya había pasado cuando Moisés iba guiando al pueblo de Israel, era costumbre que cuando querían llegar a un lugar, cuando querían instalarse en algún lugar como pueblo, como tribu, ellos mandaban a espías para que vieran cómo era ese lugar, con cuántos hombres ellos debían ir para apoderarse e instalarse en el lugar que Dios les había asignado, y enseguida traer el reporte, en este caso a Josué, para decirle: mira, este lugar hay tanta población, están en tales condiciones y nosotros tenemos que llegar con tantos hombres y batallar de tal forma. Y es así entonces que Josué manda a 2 espías a Jericó. Jericó, una ciudad amurallada, una ciudad pagana, donde no habían personas que siguieran al Dios verdadero. Por lo tanto, Josué le dice a estos 2 espías: vayan, vean cómo es este lugar para que nosotros nos preparemos y podamos ir a atacar a este lugar y poder apoderarnos de ese lugar y establecernos ahí con una de nuestras tribus. Y es así que se fueron estos 2 espías, llegan a Jericó y sucede algo especial e inesperado. Busquemos en Josué capítulo 2 y versículo 1. Lo que vamos a ir narrando ahora, esta historia especial, interesante, ocurre en este capítulo 2 de Josué. Y en el versículo 1 dice: cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Si uno empieza a preguntarse o imaginarse por qué estos 2 espías toman esa decisión, ¿será porque Dios puso en su corazón, les mostró, les dice: mira, vayan a este lugar porque allí van a estar seguros? ¿O ellos por sí solos analizaron: si vamos a este lugar, nos hospedamos en este lugar, va a ser difícil que nos puedan pillar, nos puedan sorprender y podamos hacer lo que Josué nos ha encomendado, de ver bien cómo era Jericó, para enseguida vinieran las tropas de los israelitas y apoderarse de este lugar?
La verdad que esto es para nuestra imaginación, pero lo cierto es que ellos llegan y se hospedan en la casa de Rahab. Y ahí sucede una experiencia muy especial, porque el rey de Jericó se entera que habían 2 espías del pueblo de Israel, y eso los asustó, los preocupó y mandó a sus soldados para que los fueran a prender. Y de alguna forma, seguramente algún ciudadano de Jericó los vio y los vio entrar en la casa de Rahab, porque los soldados sabían dónde estaban estos 2 espías israelitas y se dirigen directamente a esta casa donde habitaba Rahab. Llegan a su casa los soldados y Rahab le dice: mira, sí es cierto que estos 2 israelitas estuvieron aquí, pero ellos ya se fueron. Si ustedes salen de la ciudad y van a un lugar especial, lo van a encontrar y los van a poder apresar. Mientras tanto, Rahab, cuando sabía que venían los soldados, había escondido a los 2 israelitas en el techo de su casa para que no los pudieran aprender. Sin duda que los israelitas quedaron agradecidos porque Rahab salvó su vida y la misión que ellos tenían para volver donde Josué. ¿Qué sigue en esta historia? Leamos ahora en el mismo capítulo 2, pero los versículos 9 y 10. ¿Qué les dice Rahab a estos israelitas y por qué ella tuvo esa actitud con ellos de salvarles la vida, corriendo riesgo su propia vida y el lugar donde ella habitaba, donde ella vivía? Rahab les dice: yo sé que el Señor Dios, les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. El versículo 10 dice: tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. Qué espectacular confesión le hace Rahab a estos 2 israelitas. Los que vivían en Jericó sabían que los israelitas iban a apoderarse de su ciudad. Rahab sabía de la historia del pueblo de Israel. Qué impactante saber cómo el mundo en ese tiempo sabía de la existencia del pueblo de Israel, sabía de los milagros que Dios había hecho con ellos, porque les habla de un hecho de 40 años atrás, ¿cierto? Cuando Dios salva al pueblo de Israel para liberarlos y no fueran apresados. Por lo tanto, Rahab sabía y conocía muy bien al Dios de los israelitas. Sabía los milagros que había hecho en sus vidas. Sabía el milagro que había hecho con el pueblo de Israel. Entonces ellos ahí entran en un acuerdo. Ellos los 2 espías necesitaban volver a donde Josué y no sabían cómo hacerlo. Entonces Rahab les dice lo siguiente, en Josué capítulo 2, versículo 15. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, y esta soga era de color rojo, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Qué lugar más extraño, ¿cierto? ¿Dónde vivía Rahab? ¿Por qué viviría ahí? ¿Por qué viviría en las márgenes de la ciudad, en la muralla? Bueno, quizás por la condición de Rahab, ¿cierto? A lo mejor era una mujer segregada, era una mujer rechazada. Y por eso que a lo mejor el único lugar donde ella podía vivir era en los bordes de la ciudad y en la muralla, donde a lo mejor ella se sentía más segura y donde quizás las personas que iban a su hogar también se sentían más seguras estando allí. Y ella entonces decide
ayudarlos, y hace una cuerda de color rojo y hace que ellos salgan por una ventana de su casa y desciendan por esas murallas de Jericó. Y ahí se establece entonces una promesa entre los espías israelitas y Rahab. ¿Y cuál es esta conversación? ¿Qué le dice Rahab y qué conversan los israelitas con ella, estos dos espías? Esto aparece en Josué, el capítulo 2 y el versículo 17 y 18. Los hombres le dijeron a Rahab: quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos has bajado. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Ahí ya se produce un encuentro especial entre Rahab y los israelitas. Hacen una promesa que si ella mantiene atado este cordón rojo en la ventana, no iban a ser destruidos. Toda la ciudad iba a ser destruida, pero menos ellos, ni su casa, ni su familia. Qué gran experiencia de estos espías y de Rahab. Producir esta conexión especial de fe, esta conexión especial de encontrarse Rahab con el Dios de Israel y ellos dar ese mensaje especial de salvación para ella y para su casa. ¿Y qué pasa entonces con Rahab? ¿Qué hace Rahab? De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como han dicho. Luego lo despidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. La historia de Rahab no termina en este episodio, en este texto, en este versículo. La historia de Rahab no termina ahí. Vino el pueblo de Israel, vino el ejército de Israel, las murallas fueron derribadas y el pueblo rescató todas las riquezas de Jericó y arrasó con todo lo que estaba a su alrededor. Jericó desapareció, pero la casa donde habitaba Rahab y su familia fue salvada porque ella allí tenía puesto ese cordón rojo como señal para salvación. De esta manera acaba la historia de Rahab en este episodio de los espías que fueron a ver cómo era Jericó. Pero la historia de Rahab no termina ahí. Ella se incorpora al pueblo de Israel con su familia. Ella es salvada, no solamente su vida, sino también su vida y su relación con Dios. ¿Cómo sigue la historia de Rahab? ¿Es mencionada nuevamente Rahab en algún texto bíblico? Más adelante, Rahab es mencionada en Mateo capítulo 1 y versículo 1. Tenemos que tener en cuenta que Rahab era una mujer dedicada a la prostitución, pero ella quería una mejor vida. Ella era una mujer cananea, era una mujer pagana. Sin embargo, Dios le da la oportunidad de cambiar su vida, de modificar aquellas cosas que ella no estaba haciendo bien. Se puso del lado de Dios. Ella hace declaraciones muy importantes diciendo que conocía al Dios del pueblo de Israel y conocía los milagros que Dios había hecho al pueblo de Israel.
obedeció a Dios y puso ese cordón de color rojo en su ventana. Su obediencia, no solo su creencia en Dios, sino que también su obediencia fue inmediata y nació en su corazón, que ya estaba cambiado por Dios. Nació en su corazón la necesidad de seguir y adorar al Dios del pueblo de Israel. Ella convocó a su familia para que imitaran su fe y pudieran seguir también al pueblo de Israel y seguir al Dios de ese pueblo de Israel. Les decía que en Mateo, capítulo 1, versículo 1, aparece Rahab nuevamente. Aunque es un poco árida esta parte, pero es importante que podamos saber qué pasó con Rahab. Mateo capítulo 1, versículo 1, dice la tabla de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza a describir los antepasados de Jesús. Y dice, Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Aquí aparece Rahab. Qué emocionante saber que los antepasados de Jesús, conocidos, David y Abraham, y aparece también Rahab. Y qué importante este texto, porque aparece mencionada ella. Habitualmente se menciona al padre y al hijo, pero aquí dice Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Ruth y Rahab no eran del pueblo de Israel, y aparecen mencionados especialmente. Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. Y sigue describiendo 14 descendencias de David y los antepasados de Jesús. Y culmina en el versículo número 16 y dice, y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Qué emocionante historia, qué importante saber cómo Dios y Jesús, cuando estuvo en la tierra, usa, llama, escoge a personas que a lo mejor no tienen toda la dignidad del ser humano en el lugar donde ellos viven, como el caso de Rahab. A lo mejor una mujer marginada, viviendo en los márgenes de la ciudad de Jericó. Sin embargo, Dios la llama, la busca y salva su vida. Y llega a ser incluso un antepasado del Salvador de este mundo, Jesús. Quizás esa cuerda roja que colgaba en la ventana de la casa de Rahab pueda simbolizar también la sangre de Jesús. Ojalá puedas tener esa cuerda roja en tu vida, en la ventana de tu vida. A lo mejor en estos momentos tú te sientes rechazado por el grupo donde tú compartes, o a lo mejor por la sociedad. A lo mejor tú te sientes indigno o indigna de
de presentarte ante Dios. Pero así como Rahab, da un paso de fe. Pon esta cuerda roja en tu vida que representa la sangre de Jesús, que da a tu vida un sentido diferente. Esta sangre que redime tu vida, que finalmente da salvación a tu vida. Rahab tenía fe, pero actuó también al poner esta cuerda en su ventana. Quiero dejar un último texto de reflexión, pensando en que nosotros como hijos de Dios estamos predestinados a ser salvos, predestinados a tener vida eterna. Quiero leer en Efesios 1, 11 y 12 lo que dice este texto. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Está en nosotros solamente el tomar esta invitación de Dios y seguir sus caminos. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Puedes acercarte a nuestra comunidad suscribiéndote en nuestro canal para recibir más contenido disponible. Para seguir ampliando el alcance de estos mensajes a más personas, puedes contribuir económicamente escribiéndonos a hola@somoscondominio.cl. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.